una o varias partes iguales de la unidad y que en este caso la unidad es el entero, o sea, 1. Ok, pueden ser, por ejemplo, tenemos un medio y sabemos, lo primero que ya sé que es una fracción que indica cuántas partes se dividieron o expresan que son partes iguales de la unidad. Tenemos el numerador y el denominador. Son dos términos que se manejan en la fracción, donde el numerador, en este caso tengo el ejemplo de un medio, se encuentra en la parte arriba de la fracción, es decir, numerador, ¿qué representa? Va a representar cuántas partes de la unidad se toman. Es decir, que este sería nuestro numerador. Y el denominador representa en cuántas partes iguales se ha dividido la unidad. Por ejemplo, lo que me indica acá es lo siguiente. Gráficamente tengo la unidad. Pero esa unidad, el denominador me indica que debe estar dividido en dos partes iguales. Pero el numerador me indica que esto, que es 1, que representa que solo hemos tomado una parte de la unidad y entonces un medio se expresa de esta manera. Después de entender esto, la notación o la forma en que se escribe la fracción o el quebrado es de esta manera. Es decir, el numerador arriba, separado por una raya oblicua, es decir, que puede ser horizontal. En este caso está de manera horizontal la raya o la línea, o puede representarse de esta manera, de una línea oblicua, y el denominador. Y la lectura va a ser cuando se habla de 2 como denominador, se va a hablar de medios. Cuando el denominador sea 3, se va a hablar de tercios. Cuando el denominador sea 4, se va a hablar de cuartos. Cuando el denominador sea 5, se hablará de quintos. Cuando el denominador sea 6, sería sextos. Y el denominador 7, séptimos. Y acá sería 8, sería octavos. Cuando el denominador sea 9, novenos. Y cuando sea 10, décimos. Hasta aquí hay una lectura específica para cada denominador, pero cuando el denominador sea mayor que 10, es decir, de 11 en adelante, la lectura va a ser al número se le va a añadir abo, es decir, la lectura acá 11 avos. Entonces, así sucesivamente vamos a llegar hasta el infinito, es decir, que hasta aquí empezamos a agregarle, a partir del denominador 11 agregamos, aparte del nombre del número, avos. El otro concepto básico que debemos manejar es el número mixto, porque acá se trabaja mucho esos temas. Tenemos que entender que un número mixto va a ser aquel que esté conformado por un entero y por un quebrado o una fracción, es decir, en este caso, el entero que es 3 y la fracción que es un medio. Entonces, todo número mixto contiene un número exacto de unidades, en este caso 3 unidades, y además una o varias partes iguales de la unidad, que en este caso una parte de un medio, es decir, 3 enteros y la mitad de la otra unidad. Y cuando hablamos del número mixto, también vamos a hablar de un tipo de fracción que se llama fracción impropia. ¿Y cuál va a ser esta? ¿Por qué se relaciona con el número mixto? Que cuando hablamos de la fracción impropia es decir que un número mixto se convierte en una fracción impropia. ¿Y cómo? Aplicamos primero copiar el denominador de la fracción del número mixto, que es 2, y
multiplicamos el entero por el denominador y le sumamos el numerador. 2 por 3, 6, más 1, 7 medios. Y esto se convierte en una fracción impropia. ¿Y por qué es una fracción impropia? Porque la fracción impropia tiene como numerador mayor que el denominador. Es decir, que el denominador acá es menor. Es menor que el numerador. Y acá entendemos otra parte importante, que la fracción impropia la convertimos o lo convertimos en un número mixto. ¿Y cómo? Algo básico y fundamental que tenemos que entender es la división, sus partes de la división para poder trabajar una fracción impropia a un número mixto, como lo planteo en el siguiente ejemplo. Veamos el ejemplo 5 tercios. Lo voy a convertir a un número mixto. ¿Qué quiere decir? Que cuando hablo de fracción impropia, ya sabemos, numerador mayor que el denominador. Copiamos el numerador que va a representar en la división tradicional un dividendo y el denominador va a representar divisor. ¿Y qué hacemos? La división tradicional, acá 1, restamos y nos quedaría de esa manera. Entonces ahora entendemos una cosa, que el 1 va a ser el entero, que parte de la división es el cociente. Y el numerador del quebrado, en este caso, sería 2, porque es el residuo. Siempre el residuo va a formar el numerador del quebrado que va acompañando al entero. Y el divisor, que tiene que ser igual que este denominador, va a ser el denominador de esa fracción del número mixto. Esta es la forma de convertir una fracción impropia a un número mixto y viceversa. Si yo tengo 4 1/2, ya sé la fórmula para hallar el número mixto y convertirlo a una fracción impropia, como ya sabemos, copiamos el denominador que es 2 y multiplico tanto el denominador como el entero, sería 4 por 2, más el numerador que es 1, 4 por 2, 8, más 1, 9 medios. Es decir, que esto es igual a 9 medios. Y esa es la relación. El tema de el tipo de o las clases de fracciones. Tenemos las fracciones comunes, que son aquellas donde el denominador no es la unidad seguida de ceros, es decir, 3 cuartos, 7 octavos. Interpretemos, dice que el numerador no es la unidad seguida de ceros, es decir, que no es 10, no es 100, no es 1000. Y luego tenemos las fracciones decimales, que en este caso los denominadores de estas fracciones decimales van a tener la unidad seguida de 0. Por ejemplo, 7 décimos, 11 cienavos. La unidad que es 1 seguida de ceros, aquí de un 0, acá de 2 ceros, a estas se les llaman fracciones decimales. Luego tenemos las fracciones propias y las fracciones, esta es fracción con impropias. Fracción decimal. Muy bien, la fracción propia va a ser donde el numerador es menor que el denominador. Entonces, esta es una fracción propia. Y la fracción impropia es lo contrario, que el denominador va a ser menor que el numerador. En este caso, 5 medios, ya sabemos que el 5, como es numerador, va a ser mayor y el denominador va a ser menor. Y a esta se le llama una fracción impropia. Entonces, este tipo de fracciones vamos a encontrar dentro del tema de fracciones. Dos teoremas básicos, que si tengo en este caso varias fracciones que tengan igual denominador, va a ser mayor el que tenga el mayor numerador. Por ejemplo, un cuarto,
5 cuartos y 7 cuartos. El teorema dice que si tengo varias fracciones de igual denominador, va a ser mayor el que tenga, en este caso, mayor numerador, que sería 7 cuartos. Y el otro teorema básico también es que si tengo varias fracciones que tengan igual numerador, pero en este caso el que va a ser mayor va a ser el que tenga menor denominador. Por ejemplo, 2 tercios, 2 cuartos y 5 cuartos. No, acá sería 2 cuartos para cumplir el teorema. Entonces el teorema dice, tengo varias fracciones de igual numerador y ¿cuál va a ser mayor? El que tenga menor denominador, es decir, que en este caso sería 2 tercios. Y de esa manera cumplimos con esos dos teoremas que también son importantes. Otra parte fundamental es cómo reducir un entero a quebrado. Es decir, por ejemplo, tengo 5 enteros, ¿cómo lo convierto en una fracción? Pues ya sabemos que la forma más sencilla es que le vamos a agregar la unidad como denominador, es decir, de esta manera. Y si a mí me dicen reducir 2 a tercios, ¿qué comprendo? Comprendo que 2, que es en este caso el entero a tercios, pues tengo 2 unidades y que de esas 2 unidades, tercio representa que es dividirlo entre 3. Entonces, ahí puedo expresarlo, que los 2 enteros lo divido entre 3, ¿cuánto equivale o a cuánto sería igual? Es decir, que es igual a 6 tercios. Si me expresan que debo de reducir 3 enteros a cuartos, 3 a cuartos, comprendo gráficamente que tengo 3 enteros, 1, 2, 3, y hay que dividirlo entre 4, porque acá dice cuartos es de 4. Lo que quedaría de esta manera. Entonces, ¿a cuánto equivale? En este caso, equivale a 12 cuartos, porque aquí hay 4, 8, 12 cuartos. Y esas partes fundamentales es necesario entender cuando nos dan pequeños ejercicios o problemas o expresiones de esta manera para entender cómo reducir un entero a fracciones.